Muy bien, soy Valentín Roel, médico cardiólogo de la Unidad Coronaria del Hospital Durán y miembro del Consejo de Emergencias y Cardiología Crítica de la Sociedad Argentina de Cardiología. Esta es una presentación para la UDH del Hospital Durán como material complementario para Medicina A, Semiología y Fisiopatología. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso de contenidos de anatomía cardíaca clínica. En principio, recordar dónde encontramos el área precordial que se encuentra dentro de estos 4 puntos, en la línea paraesternal derecha, a la altura del segundo espacio intercostal hasta el quinto espacio intercostal, y desde la línea paraesternal izquierda en el segundo espacio hasta el quinto de la medio clavicular izquierda. ¿Sí? Esto forma un trapecio donde se encuentra la silueta cardíaca. Si queremos contar los espacios intercostales, recordamos que a nivel del ángulo de Lewis encontramos el primer espacio intercostal y luego vamos contando desde el dedo índice hasta el dedo menor, el cuarto espacio intercostal. Como podemos observar en esta presentación, donde se encuentra el área precordial, el corazón se encuentra detrás del esternón ligeramente hacia la izquierda y por encima del diafragma. Esta vista lateral podemos observar que está por delante de la columna vertebral, por detrás del esternón y apoyado sobre el diafragma y a su vez sujeto a los movimientos respiratorios. Es decir, que el corazón se encuentra en el mediastino. Un punto importante de recordar es que el eje longitudinal del corazón no se encuentra en un eje simétrico del cuerpo humano, sino que el eje longitudinal se encuentra oblicuo y dirigido hacia la izquierda. Es aquí donde se encuentra la punta del corazón. Como podemos ver, las 4 cavidades cardíacas no están ubicadas de manera simétrica con la simetría corporal. Como podemos observar en este video, cuando se desprende la parrilla costal, encontramos hacia arriba el esternón, por debajo el diafragma, ahí vemos el diafragma, vamos a encontrar hacia los costados los pulmones y ese saco amarillo es donde se encuentra comprendido el corazón y los grandes vasos. Este es el saco pericárdico, presenta ligamentos que lo unen por delante al esternón, ¿sí? Sirve como un medio de protección, un medio de fijación también. Lo primero que vamos a abordar por fuera es el pericardio, que es el pericardio fibroso, ¿sí? Ahí podemos observar la salida de un gran vaso, que es la aorta, por detrás la vena cava superior y la entrada de la aurícula derecha, y como podemos observar no vemos ninguna estructura con claridad, hasta que removemos este pericardio fibroso y observamos que el corazón se encuentra dentro de un saco donde se puede movilizar, podemos meter el dedo y justamente por esto es que el saco pericárdico, el corazón tiene movilidad. Se encuentra fijado además del pericardio a los grandes vasos que sirven como pedículos de fijación. Ahí vemos la arteria aorta, la arteria pulmonar por delante, movilizamos el pericardio y vemos la vena cava superior entrando en la aurícula derecha por detrás. Aquí vemos cómo el pericardio fibroso se repliega en el pericardio seroso y en el asta de Haller, ese repliegue. Podemos levantar el corazón y vemos el pedículo de la vena cava inferior que ancla el corazón. Hacia los costados podemos visibilizar las 2 venas pulmonares superior e inferior izquierda que entran en la aurícula izquierda. Lo mismo podemos visibilizar hacia la derecha ambas venas pulmonares entrando en la aurícula izquierda, ¿sí? Se dirigen hacia la aurícula izquierda. Además podemos ver la arteria pulmonar derecha, ¿sí? Bueno, estas son entonces las relaciones que tiene el corazón y cómo lo abordamos desde su disección. Nuevamente, ahora
con el esternón visible y con los pulmones, podemos ver cómo estas estructuras de alguna manera protegen al corazón que se encuentra en el mediastino. Debemos correr los pulmones para poder visualizarlo. Ahora bien, podemos visualizar al corazón y a los grandes vasos. Fíjense que los grandes vasos miden exactamente lo mismo que el corazón, ¿sí? El corazón se encuentra apoyado sobre el diafragma y ahí podemos visibilizar la arteria pulmonar por delante, la arteria aorta con el callado que origina los grandes vasos y hacia la derecha, ligeramente por detrás, a la vena cava superior. Entonces hablamos del pericardio, recordamos que la primera estructura que no nos dejaba visibilizar ninguna estructura del corazón es el pericardio fibroso. Luego este pericardio fibroso se repliega formando un pericardio seroso que tiene dos hojas, una parietal unida al pericardio fibroso y una visceral. El pericardio seroso, como su nombre lo indica, es donde se encuentra la cavidad pericárdica entre ambas, por la presencia del líquido seroso. Al pericardio seroso en su hoja visceral también se la conoce como el epicardio, ya que se encuentra adherida al corazón. El espacio comprendido entre ambos es el espacio pericárdico y presenta una pequeña cantidad de líquido que permite la correcta movilización del corazón en el ciclo cardíaco con 30-50 mililitros y es producido por células mesoteliales del epicardio o pericardio seroso visceral. Sin embargo, esta cavidad, si bien tiene 30-50 mililitros, puede albergar una capacidad hasta 400 o 600 mililitros en enfermedad, en patología, ¿sí? Aquí vemos el pericardio fibroso, no nos deja ver ninguna estructura, lo removemos y observamos el pericardio seroso y en su repliegue a nivel de la aorta, el asta de Haller. Recordemos un dato muy importante, es que el origen de los grandes vasos de la arteria pulmonar, aorta y vena cava superior se encuentra intrapericárdico. Esto es muy importante. Ya hablamos de las dos hojas que se encuentran en el pericardio seroso. Respecto a la configuración externa del corazón, que hablaremos a continuación, podemos observar una cara anterior, una cara inferior, una cara superior y una cara posterior, a su vez una lateral derecha y una lateral izquierda, y vamos a describir cuáles son las estructuras que podemos encontrar. Desde su configuración externa, según la descripción de Gali, tiene una forma cuboidea y a cada cara se le pone el nombre de acuerdo a lo que se relaciona. La anterior es la esternocondrocostal, la posterior vertebroesofágica, la inferior diafragmática, la superior pediculada por el origen de los grandes vasos y la lateral derecha pulmonar derecha y la lateral izquierda pulmonar izquierda. Muy bien, en este video desde configuración externa podemos ver el corazón que se encuentra rodeado de grasa epicárdica. Por delante encontramos el músculo, que son los ventrículos, y por detrás las aurículas. Ahí observamos la grasa epicárdica que recubre todo el epicardio y incluso las arterias coronarias que no están visibles, están debajo de esta grasa. Si removemos esta grasa epicárdica, ahora sí vemos la masa muscular ventricular, que va a funcionar obviamente como contracción y bomba, y por detrás la aurícula izquierda con la desembocadura de las 4 venas pulmonares y la aurícula derecha. Por delante, la estructura que se encuentra en la cara anterior principalmente es el ventrículo derecho. Solamente observamos la punta del ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho es el que se encuentra en mayor contacto con la cara esternocondrocostal. Hacia atrás y a la derecha podemos visibilizar la aurícula derecha. Muy bien. Recordamos entonces que hacia adelante podemos visibilizar el surco aurículo-ventricular derecho, donde transcurre la arteria coronaria derecha, el surco interventricular anterior, donde transcurre la arteria descendente anterior, entre ambas el ventrículo derecho, la punta del ápex del ventrículo izquierdo,
la orejuela de la aurícula derecha, la orejuela de la aurícula izquierda. La arteria pulmonar es el gran vaso que se origina más anterior, en el centro la arteria aorta y los grandes vasos que se originan, el tronco brachiocefálico innominado, la arteria carótida común o primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda, todos los vasos originados del callado aórtico. La cara anterior del corazón, ya lo mencionamos, encontramos aurícula derecha, ventrículo derecho principalmente y solo la punta del ventrículo izquierdo con el origen de los grandes vasos. ¿Sí? Ahí podemos ver la arteria coronaria derecha en el surco aurículo ventricular derecho, ¿sí? Y la arteria descendente anterior en el surco interventricular anterior. También esta proyección radiográfica nos muestra cuáles son las estructuras que forman parte de los bordes, con lo cual en este caso solo vemos aurícula derecha, el borde, y el borde del ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho no es visibilizado en una proyección anterior de una silueta cardíaca. Para eso se necesita una proyección lateral. En la cara posterior, como dijimos, encontramos la aurícula izquierda o la mochila del corazón con la desembocadura de las 4 venas pulmonares. En la cara lateral izquierda, lo que vamos a encontrar es por delante el ventrículo izquierdo, por detrás la aurícula izquierda, y dividiendo a ambos en el surco aurículo ventricular izquierdo, vamos a encontrar la arteria circunfleja y acompañando su trayecto el seno coronario, que es el seno venoso por el cual regresa la sangre desoxigenada del corazón, consumida por el corazón. En la cara lateral derecha vamos a encontrar la aurícula derecha, la orejuela derecha, el ventrículo derecho y la desembocadura de ambas venas cavas. Lo mismo vemos en esta proyección, donde se removió la cara anterior del ventrículo derecho y tenemos acceso a la configuración interna que ya vamos a ver más adelante. En la cara inferior encontramos la aurícula derecha, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo y la desembocadura de la vena cava inferior. Ahí observamos la desembocadura del seno coronario en la aurícula derecha. La cara posterior, ya hemos hablado, y la cara superior, la pediculada. La cara superior se llama pediculada porque tenemos el origen de los desembocadura de los grandes vasos. La arteria pulmonar, que ya mencioné que es la más anterior, en el centro la arteria aorta y más por detrás la vena cava superior. Acá observamos la arteria pulmonar con la válvula pulmonar, con las 3 valvas, la arteria aorta con sus 3 valvas y el origen del ostium del tronco de coronaria izquierda y el origen de la arteria coronaria derecha por detrás de la vena cava superior. Muy bien, vamos a visualizar este video que nos muestra la arteria aorta y el tronco de la arteria pulmonar. Fíjense que están como cruzados en distintos planos. En estos grandes vasos vemos que el tronco de la arteria pulmonar es el más anterior, que está en contacto con el ventrículo derecho, que está en la cara anterior del corazón, y por detrás la arteria aorta. Recordemos que el tronco de la arteria pulmonar se bifurca en dos, en una arteria pulmonar izquierda y una derecha. ¿Sí? A diferencia de la arteria aorta que no se bifurca en dos, sino que da origen a grandes vasos. Podemos ver entonces la vena cava superior y el origen de las desembocaduras arteriosas. Ahí vemos el ligamento arterioso. Esto es importante en patología, que comunica, ¿sí?, como vemos, a la arteria pulmonar con la arteria aorta. En la cara superior pediculada, nuevamente vemos el origen de las dos arterias coronarias. El tronco de coronaria izquierda, que se va a bifurcar en la arteria circunfleja hacia el surco auriculoventricular izquierdo y hacia la descendente anterior el surco interventricular anterior. Mientras que la arteria coronaria derecha nace de un único vaso por el surco auriculoventricular derecho. Para ver estas dos orígenes arteriales hay que remover la orejuela aurícula izquierda y la orejuela aurícula derecha. Se encuentran debajo de las orejuelas las dos arterias coronarias. Nuevamente observamos las arterias coronarias derecha y en este caso la descendente anterior.
Muy bien. Viendo las arterias coronarias, nos dirigimos hacia la arteria aorta. Es importante mostrar que se resecó la orejuela de la aurícula izquierda para poder ver el tronco de la coronaria izquierda, el tronco coronario izquierdo que se bifurca en la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. Para visualizar la coronaria derecha, removimos la orejuela de la aurícula derecha y ahí observamos cómo la arteria coronaria derecha transcurre por el surco auriculoventricular derecho, ¿sí? Va descendiendo por el surco auriculoventricular derecho y se dirige hacia la base del corazón, ¿sí? Hacia la cara diafragmática. Aquí va a dar un giro en la cara posterior y se va a dirigir hacia el surco interventricular posterior, dando origen a la arteria descendente posterior, en la mayoría de los casos cuando hay dominancia derecha. Aquí vemos el tronco coronario izquierda, que se divide en la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. Aquí vemos la arteria circunfleja por el círculo auriculoventricular izquierdo y la arteria descendente anterior que se dirige por el surco interventricular anterior hacia la punta del corazón. Aquí vemos cómo la arteria circunfleja se dirige hacia la base del corazón y en algunos casos tiene dominancia izquierda, irriga la cara inferior dando la arteria descendente posterior en lugar de la arteria coronaria derecha. Con respecto al seno coronario, las arterias coronarias llevan la oxigenación y por medio de las venas mayor y menor vuelven hacia el corazón confluyendo en el seno coronario, que como dijimos viene por el surco auriculoventricular izquierdo y luego rodea por debajo de la aurícula izquierda para desembocar en la aurícula derecha. Ahí está desembocando en la aurícula derecha para esa sangre nuevamente volver a oxigenarla en un ciclo cardíaco. Respecto a la configuración interna, simplemente recordar que el corazón se encuentra tabicado en 4 cavidades, los ventrículos se encuentran divididos por el tabique o septum interventricular y las aurículas por el septum interauricular y las aurículas de los ventrículos se encuentran separadas por las válvulas auriculoventriculares, tricúspide a la derecha y mitral hacia la izquierda. Respecto de la configuración de la aurícula derecha, la configuración de la aurícula derecha es un poco la más atractiva, la que más detalles tiene, ¿sí? Ahí observamos la desembocadura de la vena cava superior, la desembocadura de la vena cava inferior, y acá observamos su relación con los grandes vasos, ¿sí? La desembocadura de la cava inferior y funciona como un pedículo de sujeción para el corazón en el mediastino. Ahí observamos el seno coronario desembocando en la aurícula derecha, como mencionamos anteriormente. La orejuela de la aurícula derecha, que es la que cubre la arteria coronariana derecha. Por delante se encuentra relacionada con el ventrículo derecho en toda su porción muscular, obviamente, ¿no? Separándolas a ambas, la válvula tricúspide. Observamos cómo se separa de la aurícula izquierda por el tabique interauricular, que como ven tiene una morfología sigmoidea, no es recto, ¿no? Si la aurícula derecha vemos su configuración interna, podemos observar dentro diversas estructuras de relevancia. En el septum interauricular, ahí vemos la vena cava superior desembocando, la vena cava inferior desembocando, el seno coronario desembocando y aquí encontramos el tabique interauricular con la fosa oval que en el corazón embrionario se encontraban ambos aurículas comunicadas no tabicados, ¿sí? Cuando se encuentra una comunicación aquí estamos frente a una comunicación interauricular que es una enfermedad.
Ahí observamos la válvula tricúspide que se dirige hacia el ventrículo derecho. Muy bien. La aurícula derecha, vamos a ver una cara anterior que es muscular. Tiene los músculos pectíneos, que son los que se contraen para dar función a la aurícula, a una sístole auricular o la famosa patada o contracción auricular. Esto es porque la aurícula tiene músculos. La cara posterior no tiene músculos, es lisa y es la que presentaba todo lo que habíamos mencionado. La fosa oval, el seno coronario y vamos a encontrar también un triángulo donde se encuentra el nódulo auriculoventricular. Aquí vemos la cara anterior, muscular o trabecular, ¿sí? Ahí la vemos aquí, resecada cara anterior con músculos pectíneos y la cara posterior lisa. Muy bien, aquí vamos a analizar el triángulo de Koch donde se encuentra el nódulo auriculoventricular. Esto es importante, es un lugar anatómico debido a que cualquier daño en este sector va a producir trastornos en la conducción como un bloqueo auriculoventricular completo, ¿sí? Está relacionado por detrás con el orificio del seno coronario, por delante la valva septal de la válvula tricúspide y por arriba un repliegue muscular conocido como banda del seno, ¿sí? Justamente es un repliegue endocárdico formado por la presencia de una banda fibrosa denominada tendón de Todar. Aquí vamos a observar entonces los músculos pectíneos, la pared lisa, la válvula tricúspide y el repliegue del tendón, ¿sí? La fosa oval, el seno coronario y entre estas estructuras encontramos justamente el nódulo auriculoventricular. Muy bien. Estas estructuras ya hablamos. Aquí vamos a mencionar dónde se encuentra el nódulo sinusal, el nódulo de Kate y Flack, que es el marcapaso del corazón. Se encuentra en contacto con la vena cava superior y donde finaliza la crista terminalis que se encuentra en el surco auriculoventricular derecho. Ahí podemos observar dónde se encuentra el nódulo sinusal marcapaso del corazón, la crista terminalis y la válvula tricúspide. Muy bien. Respecto de los ventrículos, recordar que es uno derecho y uno izquierdo, que son musculares y no son iguales. El ventrículo derecho va a trabajar con presiones más bajas, presiones del circuito menoro-pulmonar, mientras que el ventrículo izquierdo va a trabajar con presiones sistémicas de justamente el circuito mayor. Ahí observamos la válvula mitral y la válvula tricúspide en contacto con el ventrículo derecho de la tricúspide y la izquierda con la mitral. En la base del corazón son las estructuras que van a separar de las aurículas que fueron removidas para obtener esta disección. En este sentido se transcurre la sangre hacia el ventrículo derecho en su tracto dentada y sale hacia la arteria pulmonar. En el ventrículo, ahí vemos la arteria pulmonar. En el ventrículo izquierdo la sangre entra por la válvula mitral y va a salir hacia la arteria aorta a la circulación sistémica. Recordar que la válvula, ahí observamos la válvula aórtica. La válvula tricúspide tiene 3 valvas y la mitral 2 valvas. Respecto del ventrículo derecho, específicamente, vamos a observar en su configuración interna todas porciones musculares y vamos a encontrar el tracto de entrada en contacto con la tricúspide y el tracto de salida en contacto con lo pulmonar. Esto se conoce como infundíbulo de la pulmonar, es el tracto de salida de la pulmonar. Ahí observamos las trabéculas del ventrículo derecho que se encuentra excesivamente trabeculado, ¿sí? Ahí observamos el infundíbulo y la válvula tricúspide. La válvula tricúspide, como toda válvula auriculoventricular,
¿sí? Va a separar las aurículas del ventrículo. La tricuspide tiene 3 valvas, una septal, una anterior y una posterior, ¿sí? Es importante, esa es justamente la septal, anterior y posterior. Es importante recordar que las válvulas auriculoventriculares, a diferencia de las sigmoideas, tienen un aparato subvalvular, tienen cuerdas tendinosas que se unen a trabéculas mayores desarrolladas conocidas como músculos papilares. Esto es el aparato subvalvular que se encuentra unido a las valvas. Recordar que las valvas son finas, delgadas, translúcidas, ¿sí? Tienen estas 3 características que se encuentran comprometidas en patología. Son finas, translúcidas, delgadas, ¿sí? Si no tienen estas características, están enfermas. Muy bien. La aurícula izquierda no tiene tanta relevancia, vamos a mencionar principalmente la desembocadura de las venas pulmonares. Son 4, 2 derechas y 2 izquierdas, superior e inferior. Está el apéndice que termina cubriendo el tronco coronario izquierdo, la orejuela de la aurícula izquierda. El tracto de entrada separado por la válvula mitral que dirige sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Si removemos la configuración interna de la aurícula izquierda, no encontramos tantos puntos de interés, sino el septo interauricular y el lado opuesto de la fosa oval. Muy bien, respecto del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, a diferencia del ventrículo derecho, tiene mayor masa muscular y trabaja con presiones sistémicas, se encuentra más desarrollado. Su espesor es del doble, se encuentra en contacto con la válvula mitral que lo separa de la aurícula izquierda, ¿sí? Es el que gobierna la punta del corazón conocida como ápex y está separado del ventrículo derecho por el tabique interventricular. Si observamos en un corte de un eje corto del ventrículo derecho, vemos como, del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, vemos cómo están separados por un tabique interventricular y el ventrículo derecho lo abraza con forma de semiluna, mientras que el ventrículo izquierdo es circunferencial. Fíjense la diferencia de los espesores del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. También podemos observar la presencia de los músculos papilares. Aquí observamos la válvula mitral, que a diferencia de la tricúspide solo tiene 2 valvas, una mayor o anterior y una posterior o menor, ¿sí? También son delgadas, translúcidas, brillantes. Nuevamente observamos las cuerdas tendinosas, porque es una válvula auriculoventricular, que terminan en un músculo papilar, que en el caso del ventrículo izquierdo son 2 de relevancia, un músculo papilar posteromedial y el otro anterolateral. Ahí están señalados ambos músculos papilares que se encuentran francamente desarrollados y unidos por las cuerdas tendinosas hacia la válvula mitral. Ahí observamos la apertura de la válvula mitral y como veo los músculos papilares es una vista desde el ventrículo, ¿sí? La válvula mitral se abre en diástole. También podemos observar la válvula sigmoidea aórtica. Los tractos de salida son las estructuras que comunican a los ventrículos con los grandes vasos. Es importante mostrar cómo se entrecruzan, cómo el tracto de salida de la pulmonar pasa por delante y es anterior y se dirige de derecha a izquierda, mientras que el izquierdo, con la salida de la aorta, se dirige de izquierda a derecha y es más posterior. Por otra parte, es importante recordar que durante el ciclo cardíaco el anillo auriculoventricular tricuspideo y mitral descienden durante la sístole hacia el ápex. Vamos a visualizar el tracto de salida del ventrículo izquierdo. La sangre sale por el tracto de salida del ventrículo izquierdo hacia la
arteria aorta atravesando la válvula sigmoide aorta. Ahí observamos la valva anterior mitral. Respecto de las válvulas cardíacas, simplemente recordar que en un corte transversal la más anterior es la pulmonar, tiene 3 valvas y no tiene origen de arteria coronaria. En el centro, y se bifurca en una rama derecha y una izquierda, en el centro tenemos la arteria aorta, que son la válvula aórtica, que son 3 valvas, ¿sí? Una coronariana derecha, izquierda y no coronariana, y origina a las ostium de las arterias coronarias y no se bifurca en 2 grandes vasos, sino que da los ramos del callado aórtico. Por debajo la válvula hacia la izquierda mitral con 2 valvas, una mayor o anterior y una posterior o menor, y la válvula tricúspide hacia la derecha con sus 3 valvas. Nuevamente observamos la válvula mitral, ingresa la sangre de la aurícula hacia el ventrículo y sale del ventrículo hacia la arteria aorta. Vemos ahí, desde una vista ventricular, la apertura de la válvula mitral. Vamos a analizar las válvulas sigmoideas. Las válvulas sigmoideas, a diferencia de las válvulas auriculoventriculares, separan a los ventrículos de los grandes vasos y no tienen aparato subvalvular ni cuerdas tendinosas. Además, las válvulas sigmoideas son las dos tricúspides, es decir, las dos tienen 3 valvas. La sigmoidea aórtica, en esta ilustración vemos esas dilataciones que se conocen como senos, cada uno en contacto con una de las valvas. Esos son los senos, esos repliegues. La válvula pulmonar tiene las 3 valvas, que son finas, delgadas, brillantes, translúcidas, son valvas sanas, valvas normales, y no vemos que dé origen a ninguna arteria. Ahí vemos cómo se abre en sístole, ¿sí?, para la eyección, y esta es una vista desde la arteria porque veo por detrás el músculo de las trabéculas del ventrículo derecho. Aquí veo lo mismo, una válvula trivalva, pero a diferencia del anterior veo un origen coronario, ¿sí? Veo el ostium de la arteria coronaria derecha y el ostium del tronco de la arteria coronaria izquierda. Entonces esto es una válvula aórtica, ¿sí? Muy bien, ya finalizando, vamos a hacer un repaso de las estructuras de la configuración externa. Vamos a observar la grasa epicárdica que recubre al corazón, el ventrículo derecho que se encuentra en la cara anterior en contacto con el esternón, hacia atrás y a la derecha la aurícula derecha, donde está señalada, la entrada de vena cava superior, la entrada de vena cava inferior, la arteria aorta, la válvula tricúspide que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho, el tronco de la arteria pulmonar, el anillo de la válvula pulmonar y la arteria pulmonar, que es un gran paso que se va a bifurcar en una arteria pulmonar izquierda y en una derecha que pasa por arriba de la aurícula izquierda, que se encuentra en la cara posterior como mochila del corazón, con 2 venas pulmonares derechas, 2 izquierdas, superior e inferior respectivamente. Señalamos la orejuela de la aurícula izquierda, que cubre el tronco de la coronaria izquierda, el anillo valvular mitral, que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Ahí observamos dónde transcurriría el tracto de salida. Ahora señalamos la arteria aorta, un gran vaso principal, la ubicación del anillo valvular aórtico. Un repaso de configuración interna, aurícula derecha, orejuela de aurícula derecha que recubre la arteria coronaria derecha, vena cava superior y vena cava inferior. Vemos el tabique interauricular con la fosa oval, desembocadura del seno coronario, válvula tricúspide separando la aurícula del ventrículo derecho.
Vemos las cuerdas tendinosas y los músculos papilares, el infundíbulo de la arteria pulmonar, la válvula pulmonar, que es la más anterior, nuevamente arterias pulmonares bifurcándose, aurícula izquierda, desembocadura de venas, y desde la aurícula izquierda el septum interauricular, la válvula mitral, valva anterior y valva posterior o mayor y menor, ventrículo izquierdo de mayor grosor que el ventrículo derecho, tracto de salida, válvula aórtica, desembocadura de la arteria aorta, tronco de coronaria izquierda, arteria coronaria derecha, seno coronario, y ahí vemos el pericardio con el saco pericárdico fibroso porque no veo ninguna estructura. Muy bien, espero que haya sido de utilidad. La idea es que estos contenidos sean incorporados para poder asimilar los contenidos de la fisiopatología y de la semiología, que se encuentran íntimamente relacionados.